tiempo grabamos, con lo que todo irá genial. Si no, no debería haber problema. Hola. ¿Sí? No, no, no. No, no. Que le he dado ahí y entonces estoy teniendo un retardo interesante. Más que el mío propio, pero bueno, eso es otra cuestión. Pues, un retardo en la Ahora, señal. ahora está. Perfecto. Está todo. Pues de nuevo, antes de empezar, te lo agradezco muchísimo. Y vamos a ver qué tal sale y para adelante. Estoy convencido además ahí que como tú eres va a salir fantástico. No, no tengo ninguna duda. Nos dicen que se nos escucha en Twitch, aunque no se nos ve todavía. Vale, eso es cosa mía, sí, efectivamente. Son cosas que pasan. Mi madre. Soy muy capaz, como pueden ver todos. Tenemos los nombres cambiados. Maravitupendo. Estoy quedando como un auténtico profesional. Y encima con esto del Jitsi, pues me sale el mío gigante también, por si querían verlo dos veces, pero está todo maravilloso. Thank you. Mi madre, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Somos capaces. Pues muy buenas a todos. Eh, este es el primer directo que hago en un canal completamente propio en plan directo y hacía bastante tiempo hacía entrevistas en Unidos por el Crítico. Eh, Desde entonces tengo un poco de mono porque es una forma que yo tenía de aprender de autores en el contexto, cómo les funciona la cabeza en este territorio tan interesante como es el rol, que además me permite seguir desarrollando a mí, vamos, que también querría escribir y de hecho estoy en proceso en ver cómo funciona, cómo trabajan. Y en esta nueva etapa, Iris Sancho me ha hecho el favor de acompañarme. Iris Sancho es una doctora en química orgánica, metida en el mundo rolero después de haber escrito La cocina, haber escrito aventuras para Lovecraftesque, Camaradas, Monster Hearts, también Trueque, y teniendo el canal de YouTube, El Canalillo Rolero, que tiene algunas aventuras como el Thousand Years Old Vampire que merecen bastante la pena. Y en un futuro indeterminado sacará Las sombras del Khan con la editorial Walhalla. Un libro al que yo le tengo bastante hype porque ya de pequeño leía bastantes de estas cosas y tenía muchas ganas de que estuvieras con nosotros, Iris. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, pues muy bien, la verdad. La pequeña durmió más o menos bien anoche, así que no me puedo quejar. Vale, vale. Fantástico. Esperemos ahí que no haya mucho problema. Entonces, y para este tipo de entrevistas, antes las dividía en 5 partes, pero he decidido, después de hablar con bastante gente que también hace estas cosas, quitar la parte económica del asunto bastante, porque muchas veces es una cuestión del editor y trabajar con datos en un sector que es pequeño, que no sabes cuánta gente te lo va a comprar, que si el PDF y demás, pues es un problema incluso para los propios editores en muchas ocasiones. Pero vamos a empezar por la primera de todas, que es cómo es Iri personalmente. ¿Quieres añadir algo más a la introducción que he hecho antes? Ah, no, no, está muy bien, vaya. Sí, o sea, es el cómo te gustaría introducirte, pero bueno, me lo ocurre para que se viera ahí que me he hecho los deberes. Sí, sí. ¿Cómo llegaste al rol, Liri?
Pues yo creo que la primera vez que jugué al rol, jugué en casa, vamos, en mi casa, que cuento siempre la misma historia, pero es que no hay otra. Que no sé si tenía 12 años o así, y mi padre me compró bueno, por las vacaciones de verano, cuando se acababa el curso y tal, nos podíamos elegir un juego mi hermano y otro juego yo. Y pues yo estaba indecisa, no sabía bien qué escogerme, y él me dijo, ¿y si te compro este? Había una caja roja del Señor de los Anillos que venía con una aventura de unos hobbits y tal. Y esa fue la primera vez que jugué al rol, tenía 12 años o así. Y, y nada, pues fue aquello con mi padre, con mi madre y con mi hermano. Y luego pues jugué en el instituto, que jugué a Dungeon, pues sería Dungeon segunda edición, creo. Y nada, pues de ahí a muchas cosas. Sí, bueno, y cada vez más como vemos a medida que va avanzando la afición. Sí. ¿En qué dirías que te ha ayudado tu oficio en los juegos de rol? ¿Y en qué te han ayudado los juegos de rol en tu oficio? Pues mira, esto lo estuve pensando el otro día porque normalmente no, así a bote pronto no sabría qué decir. Pero bueno, yo soy química, entonces, pues una de las cosas, además no solo soy química, sino que he hecho la tesis. Y una de las cosas en las que la experiencia de hacer la tesis, digamos, me ha ayudado es a seguir incluso cuando no tengo ninguna gana, digamos, ¿no? Y a marcarme unos objetivos a largo plazo y ser capaz de cumplir con esos objetivos y de llegar a un producto grande, ¿no? A un libro, ¿no? A una obra. Entonces yo creo que esa, digamos, es uno de los más, de las enseñanzas de mi profesión que más se pueden trasladar a el hecho de escribir en sí un juego de rol, ¿no? Y es decir, no, es que me faltan estos capítulos y es verdad que el juego se puede jugar ya, pero está incompleto si no escribo estos capítulos, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Y en el sentido contrario, pues me ha ayudado muchísimo por muchos motivos, ¿no? El rol ha sido una vía de escape en momentos en los que tanto en mi vida profesional como personal, pues no eran todos los satisfactorias que yo quisiera. Y también ha sido, eh, pues hasta cierto punto, una posibilidad, o sea, de presentarme de una manera quizá más eficiente, ¿no? Y bueno, pues probablemente cualquier persona con la que hables que haya hecho la tesis te podrá contar historias terribles de mm, abuso laboral en mayor o menor medida porque están muy cogidos por bueno, pues contratos en los que eres becario, porque tu futuro laboral depende de la arbitrariedad de un par de personas, por cierto tipo de cosas. Y bueno, yo viví unos momentos en mi tesis muy kafkianos en los que gente que me triplicaba la edad intentaba decirme con quién podía yo salir a fumarme un cigarro al patio o no. Y, y bueno, cosas realmente muy locas, ¿no? Y con gente que sospechaba y entonces guardaba sus libretas bajo llave porque sospechaba que le iba a robar sus resultados, cosas muy locas, muy locas. Entonces, yo recuerdo que en aquel momento, en muchos días, yo iba a trabajar con un personaje, ¿no? O sea, llegó un momento en el que yo no podía permitir que Iris Sancho saliera personalmente damnificada de aquello, entonces yo iba a trabajar con un personaje y yo me leía en el autobús yendo a trabajar muchas veces el arte de la guerra y a mí me preguntaban cosas que me parecían total y absolutamente
que yo no entendía las preguntas que me estaban haciendo y como no entendía las preguntas que me estaban haciendo, yo respondía con aforismos del libro de la guerra. Hasta que la gente dejó de preguntarme gilipolleces, porque... y ya. Entonces, digamos que, no sé si es el rol, pero yo diría que sí, que traspasa en ese tipo de situaciones, ¿no? Maravilloso, sí. Esta anécdota la recuerdo de otra entrevista. Y es que yo lo pienso y... Pero en fin, a veces uno tiene que sobrevivir y se encuentra sus métodos. Pero es bonito, es bonito. Sí, sí. Sí, bueno, y luego, bueno, pues sí, yo ahora mismo estoy haciendo el máster de secundaria y me quiero preparar unas oposiciones y tal, y he estado dando prácticas en un instituto y le he hecho un escape room a los niños y en ese sentido, pues digamos que es que el rol traspasa de una manera pues más bonita, más agradable y dándote recursos para otras cosas, ¿no? Pero bueno, siempre está ahí y si te aprietan un poco, pues sale de alguna manera. Fantástico, fantástico. Ya sé que viene otra pregunta ahora, como hemos ido hablando, pero hay una cosa que me hace ilusión en el chat, que es que Oscar Peña siempre es famoso cada vez que viene y hace preguntas muy particulares. La gente Ah, observa al cielo. La ciudad se para observar ese cepelín que surca el cielo. Vamos, vemos a Iris abrir una compuerta y lanzar juegos de rol sobre la población. ¿Qué juegos estás lanzando? ¿A dónde se dirige el Zeppelin? ¿Qué música suena mientras lanzas los manuales? ¿En qué momento tirarás los dados? vale, pues suena una música muy épica, como, no sé, la cabalgata de las Valquirias. Así a todo trapo, retumba además con las aspas del Cepelín. Y estoy lanzando juegos de grapa, estoy lanzando el catálogo de All the Little Lights, estoy lanzando La Cocina, estoy lanzando Girl Underground, estoy lanzando juegos de grapa principalmente porque como me ponga a lanzar de Génesis voy a matar a la gente que está ahí debajo, así que mejor juegos cortitos que además se abran y parezca que vuelan y no lanzo un solo juego, sino lanzo a manos llenas juegos diferentes para que cada uno encuentre a la persona que realmente lo necesita jugar. ¿Y cuándo voy a tirar los dados? Pues no sé, los estoy tirando ya. Ya. Maravilloso. Muchas gracias, Oscar. La verdad es que mira que me hace ilusión porque siempre veo estas preguntas en otras entrevistas. Qué grande eres. Bueno, siguiendo con la escaletilla que teníamos preparada, ¿tienes alguna referencia rolera u de otro tipo nacional o internacionalmente? Bueno, sí, tengo muchas referencias. Nos referimos a jugar, a escribir, a narrar o a qué, en qué tipo Bueno, de... a lo mejor te he hecho la pregunta de una forma bastante abierta, pero a lo mejor en uno de estos aspectos en concreto tienes una referencia más fuerte, vamos. Por ejemplo, en mi caso, Sirio me encanta la forma que tiene de narrar y de improvisar. Es para mí una referencia en eso, sí. Sí, a mí me gusta mucho, mucho cómo narra Sirio. Tenerlo de referencia, creo que lo he tenido en algún momento, pero que me bloquea porque no me siento igual de hábil que él. Entonces, tiendo más a disfrutarlo ahora mismo que a intentar aprender de, de verlo narrar, la verdad. Pero bueno, sí que es una gozada y sobre todo cuando juegas con él, o sea, que a mí me ha dirigido algunas partidas, la manera en la que incorpora todo lo que hace y lo que dice en el juego, que parece que realmente se está haciendo la partida para ti debajo de tus pies en ese momento, es chulísimo. Eh, Escribiendo juegos, a mí me gustan mucho los juegos de Luis Montejano.
Y bueno, pues tengo la suerte de que es amigo mío y pues hablamos, me corrige, me corrige. Le cuento mi idea, las ponemos en práctica, no sé qué. Entonces, es una referencia y he aprendido muchísimo de Pepe Pedraz, mucho de cómo estructurar los juegos, mm, mucho, bueno, de diseño de juegos, hablando con él y leyendo los juegos que él saca, la verdad. Fan- Y bueno, pues yo creo que por ahí. Fantástico. Nacionalmente estás muy bien servida, sin ninguna duda. Sí, Internacional a veces puede ser un poco más complicado, ¿no? pues mira, internacional, yo antes de conocer a Luis y a Pepe, pues obviamente había leído muchos juegos de autores internacionales también. Lo que pasa es que no siento que me digan cosas mejores de las que me dicen ellos dos. No sé si me explico. ¿Sabes lo que te digo? Entonces sí. A ver, pues obviamente Las sombras del Can es un PBTA y yo tengo muy en cuenta el Apocalypse World y el blog de Vincent Baker y de Maggie Baker. Y bueno, me gusta mucho como autora internacional Avery Adler y me gusta Emily Kerbos y me gustan las 5 que han hecho las novias de Barba Azul, o sea que sí que, o sea que lo sigo y tengo en cuenta que principalmente Las sombras del camp, pues al ser un PBTA, digamos que enraiza más su diseño Su en escuela, sí. su escuela en ese tipo de juegos que los juegos pues de cargado de emociones, pero bueno, pues las preguntas que yo me hago de diseño y las decisiones que yo tomo y tal, pues no las consulto con esa gente. Es que esa gente no es la gente con la que yo juego, ni la gente con la que yo hablo. Claro. Es un referente muy en la distancia, con lo que no se ve uno capaz ahí, y entonces hay una barrera. Y sin embargo, Pepe y Que Luis Montejano son un referente además que es muy cercano. O sea, todo no con solo todo por la muy... distancia, sino porque es que creo que los diseñadores españoles no tienen Nada que nada envidiar. que envidiarle a esta gente, ¿no? Y que las ideas y las respuestas que me puedan dar pues, diseñadores españoles, pues son perfectamente válidas, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Continuando con la escaleta, ¿qué proceso dirías que desbloquea tu creatividad? ¿Tienes algún tipo de ritual pequeño o te sientas y ya está? No, es que esas son preguntas para gente que no tiene hijos. Yo, Pillado. No, no tengo proceso para desbloquear la creatividad. Lo que no tengo es tiempo. Entonces, pues yo qué sé. Tengo varias libretas y el blog de notas del móvil y bueno, y el meollo gordo que lo tengo en el ordenador. Y cuando puedo, pues voy escribiendo lo que puedo. Yo creo que el gran desbloqueador de la creatividad de una persona con poco tiempo es saber que acaba de robarle a la vida 45 minutos y que como no escriba ahora, no va a poder encontrar 45 minutos para ella misma en igual una semana. Entonces exactamente, el proceso es bueno, es cierto que hay veces que te sientas y dices, jo, no está fluyendo. Pues bueno, yo cuando no está fluyendo tiendo a ser muy metódica. Como, como te dije antes, que escribí la tesis cuando ya no quería escribirla y en mi trabajo, ahora mismo no, pero en mi trabajo de investigadora durante mucho tiempo he escrito artículos y no tenía ni... pues te diría que un 60% de las veces no tenía ninguna gana de escribir. Y yo tenía que escribir, pues
no sé, 1000, 5000 palabras al día. Y entonces, pues, me hacía un índice y decía, esto lo tengo que rellenar. Y con el juego de rol, pues lo mismo. Yo me he hecho un índice que de hecho además fue un consejo tanto de Luis como de Pepe, de no, estos son los epígrafes y aquí dentro tiene que ir el texto. Y lo que tiene que ir es lo que dice en el epígrafe que hay, que va a haber dentro. Entonces, Este consejo también me lo dio Laura, la de los secretos del mundo mágico, y efectivamente parece ser una necesidad cuando se escribe rol. bueno, yo creo que cuando escribes casi cualquier cosa, ¿no? La estructura es lo primero porque si no, llegas a la estructura después de haber dado muchas vueltas y trabajado mucho en vano. Entonces, lo primero es tener claro cuál va a ser los capítulos, el orden de los capítulos y qué es lo que quieres que haya dentro de cada uno. Y cuanto más detallados los subcapítulos, mejor. Y entonces, el día que no tienes mucha inspiración, pues te lees todos los epígrafes y dices, bueno, ¿dónde hay algo más mecánico que pueda escribir? Pues vale, pues voy a escribir voy a hacer las explicaciones de las reglas. Voy a escribir los movimientos básicos que son generales a casi cualquier PBTA. No, y el día que dice, uff, estoy realmente inspirado, bueno, pues voy a dedicarme al capítulo de ambientación, o voy a dedicarme a escribir una aventura, o voy a dedicarme al capítulo bueno, a los libretos de personaje, que quizás es en este caso de lo que más trabajo tiene y tal. Pues. Fantástico, fantástico. ¿Y qué tipos de juegos de rol te gusta comprar y jugar? Pues me gusta comprar casi cualquiera. Ahora, pues bueno, la suerte, bueno, una de las suertes, porque hay muchas, pero una de las suertes de que estoy compartiendo mi vida con un rolero es que no me tengo que comprar yo todo lo que sale. Muchas cosas se las compra él. Y nada, tenemos de hecho mogollón de manuales repetidos, pero bueno. Eh, lo que, como hay que poner un límite y el presupuesto para rol no es infinito, lo que yo compro sí o sí es que es si es eh, nacional, si es indie y si está escrito por una mujer. Entonces eso para mí es compra segura. Si se cumplen dos de las tres o una de las tres, pues muy probablemente también. Ese es más o menos mi... Y bueno, luego hay cosas que no son nacionales y no son indie y no están escritas por una mujer que también tengo, que también me he comprado y que probablemente me seguiré comprando porque igual pues me llama la ambientación o me parece que es súper bonito y tal. Pero bueno, más o menos esas tres... Qué grande. Está muy bien, está muy Esos bien. O sea, tres yo ítems, si cumplen los tres ítems, yo me has pillado. lo ideal es intentar dejarte hablar a ti, por eso no me evito cortarte en lo máximo, en lo máximo posible, pero lo siento si de repente Nada, nada. está bien, está bien. Algo así similar me dijo Friki Mami también. Es algo bonito Sí, ver porque ahí. tenemos criterios parecidos, claro. Maravilloso, maravilloso. Y con esto acaba una primera parte de la entrevista, que es lo de conocer a Iris un poco personalmente. Podríamos sumergirnos mucho más en su vida y demás, pero vamos poco a poco y que ella poco a poco también va compartiendo en muchos lugares. La segunda parte suelo dedicarla a los proyectos en los que está participando o está creando en estos momentos. Donde yo más me he centrado es en las sombras del Khan, la que no lo miento, tengo muchísimas ganas de saber de ese proyecto, pero por lo que sé también estás colaborando en aventuras
y cosas así por el estilo, ¿cierto? Sí, pero bueno, principalmente ahora mismo en lo que me estoy centrando es las sombras del Khan, porque quiero echarle quiero, bueno, pues darle un empujón y terminarlo, la verdad, que ya lleva mucho tiempo ahí y lo necesito. Requiere Sí. tiempo estas cosas. Y al parecer lo de los libretos del PBTA, que pensé que iba a ser mucho más sencillo, se demostró que, coño, que en realidad requiere bastante trabajo, bastante pruebas, que funcionen todos los submovimientos. Bueno, yo tenía, eso sí que lo tenía claro y de hecho para mí empecé a jugar, o sea, escribí el juego por ahí. O sea, pensaba que el corazón de un PBTA son los libretos y que lo que fuera el juego, eh, si yo le diera a alguien solo los libretos de personajes, tendría que ser capaz de más o menos replicarlo y ser capaz de jugar solo con eso, sin leerse nada más. Entonces, sí, es lo que más trabajo lleva o lo que más trabajo yo le he metido hasta ahora, pero porque, bueno, porque lo que intento es que el juego sea, la mínima expresión del juego sean los libretos de personajes. Está genial, está genial. Muy bien. Las sombras del Khan, ¿en qué consiste? ¿Qué propone como ambientación? Pues Las Sombras del Khan propone un imperio mongol que nunca fue. Eh, bueno, está basado en el Kanato entre la época de Genghis Khan y la época de mayor expansión del Kanato, que son unos cientos de años más tarde. Y lo que pasa es que no es exactamente histórico, una especie de histórico fantástico de aquel momento en el que los personajes son como una especie de cuerpo de élite unido por un ritual mágico al propio Khan y son pues estas fuerzas especiales que hacen misiones sobrenaturales para que el Kanato se expanda también por el mundo de los cielos, ¿no? Y entonces van pues subyugando a dioses de otras culturas, aplacando demonios, lanzando hechizos, quitando maldiciones, etcétera, etcétera. Bueno, van haciendo eh, toda esta idea salió hace mucho tiempo cuando salió el Ghost of Tsushima, que yo estaba jugando, estaba narrándole a Luis, a Leti y a Alfredo y a Josemi un Forge in the Dark así ligerito que se llama Blood Red Blossoms, que va pues de una especie de Ronin cazademonios en Japón feudal y tal. Y aquello me moló mucho, a Luis también, pero el sistema pues no me terminaba de... O sea, me gustaba para 3-4 sesiones, pero para hacer una campaña no me molaba nada. No le veía progresión ni le veía gancho suficiente al sistema como para que aquello funcionara. Y bueno, pues Luis me dijo, jo, pues hazlo bien, hazlo con el sistema que a ti te gustaría para presentarlo en aquel concurso de HT. Que esto fue, el concurso era a Es aquel finales en de el que diciembre, ganó Sarabel, sí. sí, era a finales de diciembre del 2020. Y nada, pues lo dije ya, pero Japón no. Ya si acaso me voy al Imperio Mongol. Y así fue la idea. Entonces, bueno, ya el juego ha evolucionado mucho de aquel primer germen, porque me gusta mucho del Imperio Mongol la idea de mestizaje y de amalgama de cultura y de Mm. la ruta de la seda y tal. Entonces, bueno, pues la mayoría de los libretos tienen como opción venir de una cultura que no es la propia cultura mongola, aunque estos nombres en el juego los he cambiado, es obvio a qué se refiere cada nombre, ¿no? Lo he cambiado para que no haya la sensación a veces
de decir, jo, no le estoy siendo fiel a la realidad. No, pues mira, es que no, no hay En por un qué juego de sérselo, rol ¿no? no tiene por qué, tampoco, efectivamente. Pero bueno, mm, Vamos, los Payadrama con los tibetanos, los Yeloní con los hindúes, los sí, Bunto, los japoneses, los Woxi, los chinos. sí, sí. Y este juego en particular tiene el tema que estaba comentando Iris, que la cultura del Kanato es bastante ecléctica. A medida que se va expandiendo, no se dedica a destruir todas las culturas para las suyas, sino que las incorpora e intenta mejorar tanto artística, cultural, científicamente con todo lo que había hecho aquel lugar. Es algo que realmente es bonito cuando lo vas investigando. Antes de que sigamos sumergiéndonos en la ambientación, resulta que Shandorin Lab nos pregunta que qué nivel de dureza mecánica tiene el juego con respecto a otros PBTA. No sé, no sé si entiendo bien la pregunta, la verdad. Por ejemplo, Podríamos pensar, por ejemplo, en Mahou Shoujo, que es un juego bastante bueno, pero es un PBTA que no es para el primer PBTA que tienes que jugar. Tiene un componente muy lúdico, un tema de gestión de puntos, y otros PBTA como muy sencillos. Rikimami siempre pone las espadachinas sáficas, que tienen incluso 3 movimientos y que con eso va que chuta. pues a ver, estaría bastante entre medias, ¿vale? A ver, voy a cogerte, voy a abrir el libro, el manual. Tiene movimientos básicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 movimientos básicos, pues muy parecidos a los de un PBTA al uso, como el propio Apocalypse World o... A mí me gusta mucho Monster of the Week. Aunque no lo he jugado, lo he leído bastante, lo he visto jugar y me parece que está bien estructurado el juego, ¿vale? Entonces, lo he usado de referencia mucho también, porque, bueno, aunque en este caso no es la serie episódica del monstruo de la semana, pero sí que podría haber una especie de hilo conductor parecido, porque, bueno, pues tiene el grupo de gente con poderes especiales, por decirlo de alguna manera, que se enfrenta a cosas también muy extraordinarias, ¿no? Entonces, pues tienes de movimientos básicos descubrir debilidad, distraer o engañar, emplear violencia, escapar de una situación, intimar, mantener la calma, persuadir a un PNJ y el de la venganza del Khan, que es un movimiento del director de juego, pero que lo, lo pueden provocar también las acciones de los jugadores, ¿no? Y luego, cada libreto tiene como en Las novias de Barba Azul, la posibilidad de por libreto tener 3 culturas distintas, con lo cual cada cultura tiene su propio movimiento. Tiene el movimiento de inicio y elige uno más entre 1, 2, entre 3 o 4, entre 3 o 4, ¿vale? Con lo cual, la variabilidad, digamos, es Es bastante bastante grande. amplia. Pues eso, no sé cuánto había dicho de movimientos de inicio. 3 y 3, 6 y 1, 7 más el de la venganza del Khan. Y luego cada jugador va a tener propio mínimo 3 movimientos. Podemos decir entonces que tiene una complejidad media y que Yo tampoco creo que pasa nada, sí, sí. que es una complejidad mecánica media. Para un jugador o jugadora de PBTA bastante fácil. Para un primer PBTA tampoco le veo gran complicación porque al fin y al cabo, pues los movimientos propios de tu personaje son pocos y el resto son movimientos generales que son muy accesibles porque son también fácilmente traducibles a un pues le pego de toda la vida o a un quiero escabullirme o cómo puedo salir de aquí o quiero Mm, mentirle a ese tío, digamos
que son movimientos que reflejan situaciones que se pueden, que se dan en cualquier partida de aventura. Entonces yo creo que complejidad mecánica no tiene mucha, tiene algunas, tiene algunas reglas específicas de este juego que no he visto en otros PBTA, como la mecánica de la sombra, que es una mecánica, pues que bueno, cuando se pone en movimiento, esa unión que tú tienes, esa unión mágica con el Khan, con la sombra del Khan, te da ayuda, te puede dar un bonificador, te puede permitir tirar con ventaja en algún momento. Pero a cambio te borra un recuerdo de tu vida anterior. De manera que te vas convirtiendo cada vez más en una especie de espectro del anillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese vínculo místico te da poder, pero te quita tu identidad, por decirlo. Entonces, bueno, esa mecánica que también se desata con un movimiento, pues, creo que es nueva, pero no me parece, cuando la he jugado, que implique, digamos que va en paralelo con el resto de los movimientos, no necesita mucha más explicación, ni ralentiza el juego, ni lo hace, en mi entender, más complejo. Yo creo que en general mis decisiones de diseño en lo mecánico son tendiendo a lo más simple posible, porque yo soy una persona que no disfruto mucho con la parte lúdica, digamos, de mover puntos en la ficha. Entonces, cuando diseño intento hacer juegos con los que yo me lo pase muy bien. Por supuesto, es lo mejor que haces, vamos. Y creo que además, si tuviera que hacer un juego muy mecanizado, pues lo haría mucho peor que una persona que disfruta con eso. Con lo cual, pues no entro por ahí. No, pero bueno, está bien en todo caso. La pregunta que tiene Neko la vamos a dejar un poco más adelante porque creo que va relacionada con una que le tengo preparado a Iri. Eh, ¿Qué peculiaridades nos va a traer como PBTA? ¿Mantiene alguna decisión de diseño de cuando todavía se trataba de un Forge in the Dark? Con esto que hablabas con No, Luis. es que yo nunca, bueno, sí que, mentira, te iba a decir, nunca fue un Fortune in the Dark, sí que fue un Fortune in the Dark, pero durante pocas semanas. Ya se me había olvidado. Pues mira, de aquello no mantiene nada, porque no me terminaba de gustar ¿cómo lo diré? Yo tengo la sensación, igual esto es una sensación mía que no puedo comprobar científicamente, pero bueno, tengo la sensación de que cuando se juega Fortune in the Dark, el foco está muy dividido entre el personaje y el grupo de personajes. Entre la banda de, Blades De in the Dark Ladrones, sí. o lo que sea, pero porque tú tienes, de hecho, en tu ficha, pues cierto tipo de puntos que te puedes gastar solo en la banda y juegas mucho de esa gestión de puntos. Lo que hace que yo como persona o como jugadora esté no siempre en el roleo. ¿Me explico? A mí lo que más me gusta, o sea, para mí el juego top es siempre en el roleo. Si el juego me Sí, obliga a entrar y a salir del roleo y lo hago de manera como sin darme demasiada cuenta, que es algo que me pasa, por ejemplo, con Trueque, puedes salir, te da autoridad narrativa y puedes salir del roleo, pero nunca salgo del todo. Porque ese salir del roleo está muy ornamentado. Tú te fumas un cigarrillo y entonces pasa no sé qué. Pero es que yo siento que mi personaje se está fumando un cigarrillo. Y en segundo plano, Iris como jugadora pues está moviendo la tramoya. Y disfruto de las dos cosas.
Pero con los Forged in the Dark no termino de disfrutar de las dos cosas. Cuando sale Iris a mover los muñequitos de la banda, ya es Iris Sancho, ya no es el personaje. Entonces, yo quería maximizar el pasármelo yo bien como jugadora y maximizo en una cosa más PBTA. ¿Qué es lo que he mantenido de los Forged in the Dark? Que también están algunos PBTAs como en The Sprawl, los relojes. Me parecen una manera muy amable con el director de juego o con la directora de juego de contabilizar los puntos o las amenazas. Entonces hay una mecánica porque por ahora solo he hablado de las misiones que hace este grupo de gente especial de Sombras del Khan, por ahí pues luchando contra dragones de fuego o lo que sea, ¿no? Pero no quería que el juego fuera solo eso, porque me Hay una gusta. componente de la preocupación de mi cultura con respecto a cómo me estoy viviendo, de mis intereses como personaje y no solo como soldado. Claro, hombre, eso se ve con la mecánica de la sombra, pero yo quería que también se viera y se pudiera vivir la parte del campamento mongol y de cómo esa gente realmente están imbricada en en la cultura mongola. Y entonces dije, bueno, pues de Brujas de la Noche me gusta mucho bueno, me pareció bastante interesante pues los movimientos que hay en la fase de día y en la fase de noche y cómo, bueno, pues es que no se tiran todo el rato volando y sin ver una mierda intentando hacer cosas, sino que luego pues tienen su fase de día en la que o bien descansan o bien consiguen sus trapicheillos y tienen la vida entre ellas, ¿no? Y entonces pues hice una fase de campamento que es la fase en la que después de una misión, pues el grupo puede volver al campamento y tiene los movimientos específicos de la fase de campamento. Entonces, dentro de esos movimientos de la fase de campamento, pues según, digamos, las secciones del reloj de amenaza que las sombras del Khan hayan conseguido en su fase de misión, pues tienen una serie de favores del Khan en la fase del campamento. Y esos favores del Khan pues son intercambiables. Intercambiables por objetos mágicos, intercambiables por es que quiero que a mi familia la tratéis mejor y le deis un mejor sitio donde vivir, intercambiables por rango en el ejército, por favores futuros de un PNJ o favores personales y ese tipo de cosas. Entonces, la mecánica que hacen los Forged in the Dark y bueno, que The Sprawl lo tiene tal cual así, de estas secciones de los relojes, de cómo medir, digamos, el progreso y la amenaza, me gustó bastante y la he Mm, incorporado tal cual. Fantástico. O sea, es algo que comento a menudo. Que eso y los pactos con el diablo al final son mecánicas súper robables y bastante buenas en los de los Forge. Claro, hombre, la mecánica por la cual pierdes recuerdos pero te permite ganar una tirada, digamos, es un pacto con el diablo tal cual. Mm, efectivamente, efectivamente. Muy bien. Ahora también vamos a estar con tu pregunta, Eneco, que lo habías puesto, porque vamos a preguntarte qué tipo de personajes vamos a poder jugar. Tenemos por un Ah, lado las culturas y tenemos por otro lado tus libretos. Pero Eneco te pregunta en particular cuál es el que más te gusta. ay. Pues mira, es que me gustan, yo diría que me gustan prácticamente, me gustan todos. O sea, te iba a decir, eh, yo creo que si tengo muchas ganas de jugar, o sea, de implicarme mucho, el que menos me gustaría sería el artista marcial, porque el artista marcial es un personaje muy tocho. Eh, muy tocho rollo, es que no me sopla nadie. Sus movimientos son
que con la mano desnuda hace más daño que una espada, que es súper escurridizo, nadie lo puede tocar, que si se pone no sé qué, medita, se le recubre la piel de una especie de armadura de chi que lo hace impenetrable, o sea, entonces, si tengo muchas ganas de molarme, pues la verdad es que mola mucho, pero no mete tanta trama como otros personajes que, que quizás sí que, digamos, sí que te pueden meter penejotas, pueden decirte que es que yo conozco no sé qué, no sé cuánto, pueden cambiarte el lore. Las maestras del vacío, por ejemplo, pues bueno, según un poco la cultura con la que entren, pero las maestras del vacío tienen eh, pueden tener premoniciones, pueden tiene una cosa muy, muy divertida que es como entrar en contacto con la verdadera naturaleza de las cosas y entonces pues pueden hacer entrando en contacto con la verdadera naturaleza de las cosas, pues pueden convencerte casi de que ya estás muerto y hacerte el daño como si lo estuvieras. Pueden teleportarse, pueden volverse incorpóreos, pueden encontrar el rastro de alguien en el otro plano. Entonces, esas la verdad es que me gustan bastante. Luego, los veteranos de guerra están muy guays, pues porque pueden tener un compañero animal, que es algo que a mí siempre me ha gustado mucho. Entonces, bueno, pues tienen ahí su rollo de cetrería o de que coño, que le acompaña un lobo, ¿sabes? O una cosa así. Un elefante. O un elefante. Y, ¿por qué no? Y luego, pues tienen también la cosa de que como han combatido muchísimo, pues pueden encontrarse, siempre que la afición lo permita, pues con un penejote y decirle, que yo combatí contigo, que hicimos la mili juntos. Y entonces el otro, pues de repente dice, coño, es verdad, te debo un favor, o lo que sea, ¿no? Y, y luego, pues son gente que tiene otros movimientos, pues como para, eh, digamos, para ayudar al grupo. Hmm. Los espirituales, pues tienen, eh, según, digamos, la cultura de la que vengan, pues pueden ser gente que tenga un de yin, un genio en un anillo, digamos, y tiene pues las cosas que le puede hacer el genio, o pueden ser gente que sean más rollo un fakir y que sea capaz de pues de sobrellevar muy bien el dolor, de encantar a las personas o de tener una especie de toque del espíritu como en vampiro, una cosa así, o ser más un espiritual rollo monje budista y que sea algo pues más de quizá autocontrol, de renunciar a los placeres, de que eres inmune a efectos de distraer, de cosas así, ¿no? Que puedas curar a la gente. Es que al final te estoy diciendo todos los libretos, pero bueno. Los danzantes de la carne a mí me gustan mucho porque yo he llevado muchas partidas. Fíjate, igual en Roll Online no, pero cuando yo jugaba en mesa con mi grupillo y en muchos vivos, he llevado siempre muchos personajes seductores, prostitutas, diplomáticas, bla, 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 lo que fuera, pero que tenían muchos PX ahí. Y bueno, pues los danzantes de la carne van un poco por ese halo, ¿no? O bien geisha o bien como sea, pero Danza del vientre y cosas fantásticas. cosas así, exactamente. Que bueno, pues tienen algunos movimientos que pueden recordar al de la zorra peligrosa de Apocalypse World y otros movimientos inventados por mí para esto, algunos movimientos que también recuerdan a los movimientos de Barba Azul, el libreto
el libreto más sexual de Barba Azul, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, lo que sea. Pero bueno, de las novias la que sabe de qué va el tema. Y cosas así. Y el último que me queda es Las tejedoras de cuentos, que yo estaba súper orgullosa de este libreto el otro día, y justo me dijo Eneco, esto es un charlatán de toda la vida. Y yo, no, hombre, un poquito más. Las tejedoras de cuentos son gente, bueno, pues tenemos en este mundo la tradición oral y la literatura oral lo es todo, ¿no? Pues, y las tejedoras de cuentos pues son las personas que se saben las mitologías, digamos, de todas las culturas y son las que configuran un poco el puente entre El mundo espiritual y el los material, mundos ¿no? espiritual y el material, claro. Y luego tienen muchas, pues son gente que no son guerreros como la mayoría de los demás que tienen grandes movimientos de guerreros, de lucha o de hacer daño de alguna manera. Esta gente no los tiene. Pero sí que son capaces de decir que han hecho cosas, aunque sean mentiras, y convencer a mucha gente de ello, que es lo que decía, este es un charlatán de toda la vida. Pero bueno, te puede servir por aquello que decía yo de los relojes de progreso, pues si no has terminado la misión o no has terminado toda la misión, pero eres capaz de convencer a mucha gente de que sí, pues igual te llevan las recompensas de los favores del Khan, como si lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que este libreto tiene. Y luego todos los libretos tienen al final una especie de equipo. Y dentro de eso, yo creo que a ver dónde está lo del equipo. Pues tenía un equipo que le puse un equipo chuli. Exacto, porque tienen del equipo de inicio un pergamino de protección y bueno, el jugador o la jugadora elige qué es lo que tiene entre, pues que invoca un elemental que ataca por ti, que forma un escudo que absorbe daño o que te permite recuperar un recuerdo. Entonces, bueno, la única manera en juego de recuperar un recuerdo que te ha comido la sombra está en este personaje, lo cual, pues bueno, está guay. Maravilloso, maravilloso. La verdad es que son una buena colección ahí de libretos. Vamos, que fantástico porque veo que además todos tienen su personalidad y su aquel. Eso también suele ser Pues difícil en un PBTA. sí, yo lo veo, hombre, es curioso que tanto los espirituales como las maestras del vacío quizás se parecen mucho y, pero bueno, yo le veía sentido, vamos, se lo sigo viendo, ¿vale? Que le veo sentido desde el punto de vista de agrupar eh, diferentes tradiciones místicas orientales, por decirlo de alguna manera. Igual le cambio el nombre a alguno, pero el sentido para mí ya lo tiene así. El eco estaba diciendo ahí, bueno, no decía que era únicamente como como un charlatán, pero bueno. Ya, no pasa nada, era Espero una que broma. con esto lo hayas visto en eco, vamos, que lo tiene Sí, sí. pensado ella, vamos. Sí, sí, que vamos a jugar. Vamos a jugar las sombras del Khan con un grupillo con el que yo he jugado muchas cosas, con Eneco, Manuel y Mike. Vamos a empezar a jugar la semana que viene. Y claro, pues ya estamos hablando. Qué chulo y qué envidia. Bueno, Sí, eso ya después te picaré luego si te ha gustado la entrevista. Aunque no creo que me cuadre. Abarcar demasiado. claro. En fin, continuando. Ayangal ya se está, es el nombre del Khan, ya se está planteando conquistar el cielo y todos los dioses porque se supone que la tierra ya la tiene entera, ¿no? ¿Tiene algún Bueno, más o lugar menos, que no está haya ahí territorio de... conquistado?
Hay territorios de conquista, o sea, está en expansión, lo que pasa es que quiere expandirse a la vez en ambos terrenos. Fantástico. ¿Hay Que algún... haré alguna, vamos, en un principio yo no hice ningún mapa, la verdad. Y porque me parece que es un poco contrario al espíritu del PBTA de que cada grupo de juego pueda organizarse su territorio como quiera. Entonces no quise hacer mapa. De hecho, una de las primeras veces en las que me puse a escribir esto, muy al principio, eh, perdí no sé cuántos minutos en un simulador de mapas de internet para, bueno, para tener la geografía y a partir de ahí ir cuadrando las historias y las culturas, porque claro, pues voy sembrando un poco de historia el manual y tal. Y cuando llevaba pues eso, 20 minutos, media hora, dije, ¿esto por qué? O sea, entonces no hay mapa. Pero una de las correcciones grandes, vamos, del feedback grande que me dio Ignacio sobre el juego, me dijo, yo creo que aunque fuera un mapa mudo, sin grandes detalles ni nada de esto, pues que podía estar guay, yo qué sé, un mapa a lo medieval, sin que no tenga por qué estar perfecto, pero que salgan pues un poco los antiguos países, algunas capitales, algunas ciudades, nombres de ríos, porque bueno, luego si no, tú nombras cosas y es cierto que yo pues tengo una especie de cronista dentro del libro que va pues dejando alguna idea. alguna pincelada de algún tema? Sí, Sí. está Y bueno. claro, pues ella nombra ciudades por las que pasa, nombra ríos, nombra no sé qué, y es difícil si no cuadras dónde está cada cosa, ¿no? Con lo cual, pues sí, lo estuve hablando con gente con la que he jugado y sí que me han dicho, hombre, a mí no me resultaría Negativo un negativo, alcance. si no me encorsetaría tener un mapa siempre y cuando pues sea Ampliable, modificable. ampliable, Mm. o sea, que no sea un mapa. Entonces, bueno, pues sí que estoy pensando hacer un mapa. Por ejemplo, Tercera Edad tiene un mapa y es cierto que es un mapa sugerente porque te dice, te muestra hitos chulos, pero no es un mapa que te obligue a. No, es que de aquí a aquí son 15 días de jornada y tienes que hacer los descansos cada no sé cuánto, sino pues un poco una cosa. Con lo cual, pues sí que habrá mapa y no sé a qué venía todo esto. Pero no, bueno, está bien porque era lo de la pregunta de si hay algún lugar en la Tierra al que Ayangal no ha podido conquistar Claro, y eso y sí. sí, pues hay territorios más allá de los que el Canato se ha expandido aún. De hecho, por ejemplo, Luis Montejano me ha escrito una pequeña campaña bastante chula en la que hay una cultura nueva porque se llega a una isla, ¿no? Y a una isla volcánica, no sé qué, hay, pues bueno, una cultura nueva con su movimiento de cultura nuevo para ellos, ¿no? Y claro, pues eso se supone que se está conquistando en ese momento, ¿no? Ah, qué grande. Vamos, entonces ahí el Canato va a Indonesia. Sí, 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 Qué bueno, qué exactamente. bueno. Fantástico, fantástico. Vale. Ahora hablando un poco externo a todo lo que es las sombras del Khan, en caso de poder elegir un sistema para tú hacer una aventura o algo en un futuro, ¿en cuál te gustaría hacerlo? Uh, pues la verdad, esa no se me ocurre. Mira, yo he escrito, la última aventura que he escrito la he escrito para Karma, que es un sistema que yo creo que fuera del mundo
la propia universidad se jugará bastante poco. Sin embargo, me lo he pasado muy bien escribiendo esa aventura. Yo lo que hice para escribir una aventura para ese sistema fue, bueno, primero leerme el sistema y leer 2 o 3 aventuras escritas para ese sistema, y me dio la impresión de que una aventura para ese sistema iba a funcionar mejor si estaba más acotada y si era más episódica. Entonces, bueno, pues me lo pasé bastante bien escribiendo la aventura y creo que quedó una aventura guay, y que esa manera de escribir aventuras me serviría para escribir aventuras en sistemas más clásicos, digamos, de atributos más habilidad, o bueno, o sistemas en los que la narración dependa en gran medida Las de lo capacidades de uno, sí, ¿no? Mm. no, de lo que venga escrito en la propia aventura, ¿no? Ah, Entonces, vale. yo si tuviera que escribir una aventura para PBTA o para Forge in the Dark o para un juego indie en el que se requiere mucha narración compartida, como para Lovecraftesque o algo así, pues no se me ocurriría escribir de esa manera. Claro, Pero no, sí. bueno, no sé, Mm. porque entiendo que dificultan más que ayudar. Si das demasiada información, demasiados datos y das demasiadas cosas hechas, porque no te puede venir un jugador y de repente con un movimiento cambiarte la historia, o tener una premonición como el de las maestras del vacío, que directamente antes de empezar a jugar, pues tú vas pensando, ok, el problema es este, y ella resulta que tiene una premonición, el problema es otro. Y, y ya lo que hay que resolver es otra cosa. Sí, bueno, en los PBTA ocurre mucho. Claro. Entonces, bueno, pues no sé, mi sistema favorito para escribir una aventura no lo sé, la verdad. Mm. No he escrito aventuras, por ejemplo, para Trueque ni para estos sistemas. Sí, Y hiciste una en colaboración con Oscar Peña, si no recuerdo mal, ¿no? no, escribí el poema del inicio de su aventura. Vale, vale. Por eso salimos los dos, pero yo escribí el poema. Y sí Que que esto, que es he hecho guay. los deberes, tal. No, no pasa nada. Es que claro, salen los dos nombres y no se sabe. Pero bueno, pues igual una aventura ahí, pues me gustaría, pero no estoy pensando en eso porque realmente tengo mucho interés en sacar las sombras del Khan, y luego tengo algunas cosillas ya empezadas que también las voy a acabar. Que tengo algunas cosillas con Luis Montejano a medias, y que ya como que mi reloj interno de cuándo tendría que haber acabado esto ya pasó. Bueno, bueno, está genial, muchacha, está genial. Mm. Ay. ¿En qué estado se encuentra? Ya me has revelado que vas a hacer unas partidas la semana que viene, pero ¿vas a tener algún tipo de testeo un poco más en abierto o vas a hacerlo muy controlado? Pues bueno, aquí los testeos. Yo tengo muy poquísimo tiempo. Entonces, dependiendo de si es posible, si el grupo de jugadores está cómodo y tal, esta partida la grabaríamos y la colgaría. Sobre admitir jugadores para testear, digamos, de manera así estipulada, pues sí y no. Es Como tengo muy complicado. poco, ya, sí,
como tengo poco tiempo y además, pues bueno, estoy con muchas cosas, tengo un bebé pequeño, una hija grande, eh, la vida civil, pues esto que suele ser función del máster tradicional, eh, en todo lo que rodea la partida, que no es solo prepararse la partida y narrarla el día de la partida, sino eh, buscar el día, buscar los jugadores. Bueno, pues eso vale. Mantener la ilusión, mantener las ganas y La animando a la continuidad, gente. sí. Eh, incluso la gestión de qué se hace si alguien no puede jugar. Todo eso me resulta imposible de administrar. Pero imposible hasta el punto de que me llega un mensaje y me quedo como un muñequillo de esos que se pega contra la pared y vuelve y se pega y vuelve y digo, ¿y por qué coño no soy capaz de responder algo tan fácil como se juega sin ti o no se juega? Es que me estoy cortocircuitando en cosas muy estúpidas y no me gusta esa, esa versión de mí, pero me ocurre, ¿vale? Entonces, dado que es una realidad y me ocurre, pues tengo que aceptarla. y, y entonces yo no voy a gestionar eso, porque no puedo en este momento. Entonces, lo que haré es, bueno, pues esta partida con colegas, que espero que salga bien. Es posible que mis colegas tampoco puedan jugar y me vuelva a dar calamonazo contra la pared. No solo me pasa con extraños. De hecho, solo me pasa con colegas porque con extraños hace mucho que no juego. Pero bueno, yo he hablado con los editores, que son gente muy maja y que ahora mismo, pues además, son capaces de autogestionarse mejor de lo que me gestiono yo. Y le he dicho que, por un lado, quiero testearlo con ellos, porque, joder, son gente con mucho bagaje. Y por otro lado, porque yo siempre que he jugado esta partida, simplemente la he jugado. Luego me he llevado feedback, pero no he hecho un testeo metódico de voy a medir estos parámetros, voy a medir estas cosas, ¿no? Entonces, por otro lado, pues ya ponerme con ellos y que ellos, digamos, me digan, pues vamos a testearlo así. Y, ¿vale? Y se testee como la editorial dice que se testean sus juegos y bueno, pues ya ver si pueden narrarlo otras personas, que no tenga yo que ser siempre la narradora, por un lado, y por otro lado, que ellos me digan, tú estás aquí el día tal a las 9:30. Yo te monto la sala, te traigo a los jugadores, ¿vale? Te hago el trabajillo de mantenerlos contentos. Si no viene uno, a ti te da igual porque tú no estabas en el chat de quién viene y quién no viene, yo ya te busco el suplente, o sea, entonces yo ya voy a mesa puesta como en unas jornadas que yo llevo mi libretilla y mi partida y el que se sienta allí es el que la juega Adelante. y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esa yo creo que más o menos será el camino, porque yo ahora mismo me doy cuenta de que no tengo fuerzas para hacer todas esas tareas extras que son mogollón de trabajo también. Por supuesto. Y con esto pasaríamos a la tercera parte. Lo que pasa es que tú y yo hemos hablado previamente y hemos Estoy visto hablando que mogollón. tenías una hora. Me habías dicho ahí que porque muchas veces tu hijo era quien se levantaba y entonces yo te quiero preguntar si tú te sientes cómoda de continuar. Voy a ver cómo está. Yo creo que está dormida. Lo digo por ti, Vamos a continuar. como, Sí, como te sientas continuamos cómoda. un ratito, un poco, si quieres, y cerramos ya el círculo. Vale, fantástico. Normalmente tenía 5 partes, como decía, pero vamos a Sí. la tercera, que es el desarrollo de juego de terror, que es una parte que da para ríos de tinta, pero no hay ningún tipo de problema. ¿Has amado tus proyectos de principio a fin o has tenido algún momento en el que querías tirarlos todo para afuera?
Pues es que yo no me dedico profesionalmente a esto, entonces sí, lo amo de principio a fin. Porque si quisiera tirarlos, pues los habría dejado. Claro, yo creo que ese tipo de dificultades pues vienen más cuando dices, no, es que este es mi trabajo. Entonces, claro, pues si es tu trabajo, pues tienes que salvar el escollo. Fantástico. ¿Algún consejo o bibliografía que aconsejes a la gente para que le gustaría crear su propio juego de rol? Bueno, pues mira, en español, a mí el libro de Personas y Dados de Tiberio me ha gustado. Tengo mucho interés por leer el libro de Sirio, que no lo tengo todavía, pero porque lo tengo encargado a una librería y tengo que ir. Y de creación de juegos de rol, pues no exactamente para juegos de rol, pero de Art of Game Design de Jesse Shell, lo recomienda mucho Pepe y también está muy bien, ayuda a reflexionar mucho sobre diferentes cosas. Y si no quieres irte mmm, tan a la teoría, digamos, pues leer juegos de rol que ya están escritos es lo principal, ¿no? Y decir, pues no sé, hacerte tus propias preguntas. ¿Por qué me gusta este juego que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta de este juego, no? ¿Me gusta este juego porque lo juego con mis amigos y me lo paso bien? ¿O me gusta este juego porque hay algo en el juego que realmente digo, ojo, qué guay, ¿no? Luego hay libros que lees o juegos que lees y te gustan mucho y cuando los juegas dices, jo, pues no me gusta. O sea, yo leí esto y me parecía la bomba, estaba flipando y a la hora de hacer que funcione no me funciona. Y de ahí también se sacan muchas mm, enseñanzas, ¿no? De decir, pues no es lo que... el juego soy yo, hay Mm. algo aquí en la traducción juego-mesa que nos está fallando. Sí, hay juegos que sorprenden por lo bien que funcionan en mesa y cómo después coges el manual y te llevas una sorpresa un poco así, o es que era el propio director que lo había hecho desde el principio. Claro, Mm. hay gente excepcional, hay gente que, eh, no sé, hay muchos juegos que tienen la parte de captarle el espíritu del juego, ¿no? Como, y hay gente excepcional, hay gente que lee el juego y cuando lo manifiesta, dices, coño, o sea, esto es magia. Y, y sin embargo, pues tú lees el juego y no lo entiendes de esa manera, ¿no? O no eres capaz de manifestarlo de esa manera. Y luego hay juegos que para mí pues son una gozada de leer porque, bueno, yo creo que en estas cosas además muchas veces es pues según qué regla qué tecla te estén tocando y qué referencia interna a qué cosas estén haciendo, ¿no? Y yo cuando leí las novias de Barba Azul dije, joder, o sea, es que esto es chulísimo. Pero es que, claro, a mí me gustan mucho los cuentos de tradición oral y los cuentos de Perrault y las tradiciones de cuentos europeos, pero es que además de eso, yo había leído varias veces el libro de Mujeres que corren con los lobos, que es un libro en el que se hace una relectura de todos estos cuentos o de muchos de estos cuentos desde el punto de vista de eh, qué le están contando estos cuentos a la psique femenina, ¿no? Y qué tipo de iniciación y tal. Entonces, bueno, en ese libro, no sé si el primero o el segundo cuento que es que diseccionan, digamos, el de las novias de Barba Azul. Claro, pues cuando yo leí el juego, a mí el juego me estaba hablando a muchos niveles. Y pues, me pareció chulísimo cómo está escrito, bueno, la parte artística y visual del juego es una pasada. Y luego, pues sí, todo eso tenía sentido con lo que se juega, ¿no? Que es lo chuli. Fantástico, fantástico. Sí, son buenos consejos a la hora de continuar.
De hecho, la mayoría ni siquiera me dicen un libro de bibliografía ni nada por el estilo. Me dicen en plan de, coge un libro de error que a ti te guste y ponte en plan sanguijuela. A intentar sacarle organización, a intentar sacarle todo el contenido para tú poder hacerlo, sí. Claro, hombre, yo he buscado emular el índice de juegos que me gustan, pero a ver cómo lo diría. El índice de juegos que me gusta como están estructurados. No, porque hay juegos que me gustan mucho, pero que luego me doy cuenta de que estás para adelante y para atrás en el manual, que no sé qué, que al final terminas poniéndote un post porque no te gusta empezar por ahí, te gusta empezar por otro sitio. Entonces, bueno, pues con el tiempo vas viendo qué es lo que te gusta de cada juego que te gusta, ¿no? Que Fantástico, fantástico. Muy bien. ¿Qué capítulos o fragmentos crees que son obligatorios en un juego de rol? Hombre, pues tienes que tener un capítulo que te diga cómo se juega, que te cuente las reglas. Tienes que tener un capítulo pensado para los jugadores y que sea fácil de entender y que sea asequible y que termine o empiece con la ficha de personaje y cómo se hace la ficha y para qué sirve cada parte que hay en la ficha y tal y que cual. Y un capítulo o varios capítulos que te hagan algo parecido, pero para la narradora o para el narrador. Y ambientación, hombre, yo creo que según el juego en concreto y el tipo de sistema concreto, pues más o menos ya está estandarizado qué es lo que te tienes que encontrar, en qué orden y tal. Si estás haciendo algo muy novedoso, pues ya tienes que decidir tomar esas decisiones de diseño por tu cuenta. Pero si no, pues Maravilloso, maravilloso. Muy bien. ¿Y qué proceso sueles seguir a la hora de encontrar colaboradores para tu juego? ¿Has tenido alguna agencia a la hora de elegir ilustradores o alguna cosa por el estilo? bueno, con la cocina, pues una editorial muy pequeña y yo tuve toda la libertad del mundo en escribir el texto y lo demás fue una cosa por lo que se podía permitir la editorial y a mí me parece además estupendo porque con el precio que salió pues tampoco se pueden vamos que era un juego pues para jugarlo, no para mirar lo que bonito es. Ya está muy. En el caso de las sombras del Can, eh, yo agencia artística no tengo ninguna, pero bueno, artística visual y tal, pero tampoco la necesito. Ellos trabajan con Jorge, vamos, que a mí me parece un ilustrador estupendo y que realmente hizo el logo en un plis plas y me gustó muchísimo lo que hizo, con lo cual pues yo tampoco es que no ni les dije cosas ni nada, o sea que y realmente pues bueno, pues entiendo que eso es parte de su trabajo y si lo hacen ellos pues yo encantada, ¿sabes? Con respecto a los colaboradores para escribir alguna aventura y tal, pues sí que me han dicho que quien yo quiera. Y por eso pues está la aventura de Luis y es posible que haya alguna otra más, pero bueno, pues por ahora. Que además a mí, como me gusta mucho cómo escribe y me cae muy bien, pues encanta, la verdad, de que la aventura está ahí. Fantástico, fantástico. Y entonces, como, aunque me estás haciendo un favor grande dándome un poco de tiempo más, lo que vamos a hacer es el elevator pitch y ya el reto al próximo autor, para que no converte demasiado el tiempo. ¿Te suena el concepto del elevator pitch? Sí, sí, sí. Fantástico. Me gustaría ver si te sientes capaz de hacer uno con respecto a las sombras del can.
Claro. Pues mira, Las Sombras del Khan es un juego de rol de fantasía histórica en el que personas de diferentes culturas con habilidades sobrehumanas, anexionadas ya por el Khan Ayanga, luchan para subyugar dioses y demonios que dificultan la expansión de su gran imperio. La identidad de las sombras entrará en conflicto con su lealtad al Khan en un juego cruel y hermoso, mientras recorren enormes distancias a caballo. Desde la inhóspita estepa de Talquel, hogar del Khan, a las altas montañas de Pajadaru, la fértil planicie de Wo o las tierras templadas de Imbraturia, llevando la justicia del trueno del Khan Ayanga. En las sombras del Khan jugarás a ser una persona unida al Khan por medio de un ritual chamánico que sirve dentro de un equipo de élite, que son las sombras del Khan, con una maestría inigualable, barriendo de la faz de la tierra a los enemigos sobrenaturales del Khanato. Este juego se centra en los conflictos con la identidad, la cultura y el mestizaje, que tienen lugar dentro de historias de supervivencia, exploración y poder. Wow, estoy realmente sorprendido. Probablemente eres la que mejor me lo ha hecho de todas las veces que he dicho a la gente que me haga esto con el juego, pero con diferencia además. Qué grande. Bueno, pues gracias. Pues muy bien. Vamos entonces a la parte final de la entrevista, que es el reto a otro autor. Esto lo hemos hablado de antemano, pero el siguiente al que le vamos a hacer una entrevista es Pues Luis Montejano, a mí me gusta mucho escucharlo, así que ahí está. que además lo tenéis ahí quitándonos toda la audiencia con Sirio ahora mismo, es Sí, lo que sí, tiene. estaba esta noche, estaba esta noche con Sirio, nos dimos cuenta el otro día. Ay. Y solo decirte, Iris, que me ha gustado muchísimo hablar contigo. Espero que tú también te lo hayas pasado bien o al menos haberte Sí, me lo he hecho pasado este muy bien, muchas gracias. espacio muy ameno y que cualquier cosa, esta es tu casa. Pues muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos por darme la oportunidad en este pequeño espacio, incluyendo estos momentos curiosos al principio por no haber silenciado el OBS. Pero en fin, el nombre se llama Leticia del canal, ¿no? Pues eso. Un saludo a todos y muy buenas noches. Chao.